Fray Vázquez Castillo. Vamos a conversar con alguien que trabajó justamente por un breve periodo de tiempo en este gobierno y específicamente en Palacio de Gobierno. Estamos con el doctor Carlos Jaico, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Doctor Jaico, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Un gusto estar en el programa. A ver, para no desvincularme mucho del tema, ¿cree que finalmente se tengan los 87 votos ahora que ve, digamos, la situación como está? Yo creo que se puede obtener. Hay una gran posibilidad debido al hecho de que el haber accionado el tema de la cuestión de confianza y sobre todo que el gobierno haya asumido que ya pues esta confianza les ha sido denegada o rechazada, pues inmediatamente eso ha prendido las alarmas en el Congreso y sobre todo en el grupo de sus allegados, ¿no? Todas estas bancadas que han salido de Perú Libre. Una muestra de ello es de que la medida cautelar y sobre todo la demanda competencial, por ejemplo, ha tenido 98 votos. O sea, esa es una clara señal de decirle, podemos llegar, así que con tranquilidad. Yo creo que eso lo han recibido bastante bien en Palacio de Gobierno, es por eso que la primera ministra ha salido a decir, pues, diálogo con todos, ¿no? Ni cierre, ni disolución, ni vacancia, todos nos sentamos a conversar. Y eso me parece que es precisamente un gesto que tiene que ver más con el miedo, porque sabe que de querer cerrarlos, ellos también pueden pues vacarlo, ¿no? Pero, a ver, ya estamos en un punto de no retorno, es decir, donde desde el Ejecutivo hacen una interpretación fáctica. Hasta antes de que saliera la cautelar, la han estado defendiendo en el Consejo de Ministros, en la conferencia del Consejo de Ministros de hoy, y desde el Congreso, bueno, lo ha dicho el congresista Málaga, podemos presentar cuantas vacancias queremos porque el presidente no va a dejar de ser corrupto e inmoral. Lo ha dicho tal cual. ¿Ya estamos en un punto de no retorno, de no diálogo? Pues yo pienso que ya no. Porque aquí el problema de base, así se pongan a dialogar, el problema de base es de que hay delitos que han sido cometidos. Y un presidente, pues, que está imputado en sendas carpetas fiscales a las cuales él hasta ahora no responde. Entonces, no se puede hacer abstracción de eso. Dicho sea de paso, la OEA, en su informe el día de hoy, pues, ha pasado muy por encima, de manera muy superficial, el tema judicial, y eso no se puede hacer. Es más, este informe no le es en nada favorable a Pedro Castillo. Al contrario, pues abre todas las puertas para decir, bueno, arreglen esos problemas en el Perú. Hay un tema judicial en el cual no nos vamos a meter y es ahí donde el presidente, creo yo, debería responder, ¿no? Y bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no solo no responde nada, sino que tenemos como presidenta del Consejo de Ministros a alguien que se ha dedicado también a insultar, por ejemplo, a la fiscal de la Nación. La llamó Blanca Nélida Colán 2.0. Y eso es grave, pero no solamente ella, los operadores de Pedro Castillo han hecho pues también denuncias a la fiscal de la Nación, denuncias temerarias, ¿no? Denuncias de verdad únicamente como manera de represalia. Y eso no forma parte del diálogo, es únicamente para pues amedrentar, amenazar y en manera de represalias a un enemigo que ellos consideran pues que hay que eliminar, ¿no? Usted ha sido secretario general de Palacio y entiendo que tenía al menos una coordinación, un diálogo horizontal o directo con el presidente de la República. ¿Era así? ¿Era alguien que se dejaba guiar? Bueno, él sobre todo desconocía algunos sectores. Me parece que eso es normal a quien llega a la gestión pública por primera vez y sobre todo a esta alta magistratura. Pero el tema, y es lo que siempre le dije, es de reunirse pues con gente poco adecuada para ese tipo de funciones. Y ahora lo vemos. Todos los que tenía ahí en ese famoso gabinete en la sombra están o prófugos o en prisión preventiva. De eso quería hablar porque hay que recordar, usted fue uno de los primeros dentro del gobierno en denunciar justo al famoso gabinete en la sombra. Lo hizo también en su momento la ex premier Mirta Vázquez, que también salió ya en una situación compleja, pero antes tenemos un documento que entiendo es la notificación de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Ahí está en pantalla, ya ha sido redactado, es muy sencillo. Dice lo siguiente: señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República.
Me dirijo a usted para saludarlo y comunicarle que el Pleno del Congreso de la República en su sesión realizada hoy admitió la moción de orden del día 4904 y acordó invitarlo a asistir a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el miércoles 7 de diciembre del 2022 a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. Oportunidad en la que se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitando mediante la referida moción por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo previsto en el inciso C del artículo 89A del Reglamento del Congreso, durante el desarrollo de la sesión, usted podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, por un abogado, ¿no? Por un total de 60 minutos. Sin otro particular, señor presidente de la República, me despido de usted atentamente. Eso es parte de las formalidades que corresponden luego de haberse aprobado una moción de vacancia. Es la tercera moción de vacancia que se presenta, pero si la memoria no me está fallando, es la segunda que se admite, porque la primera, ¿verdad? La primera que presentó la congresista Patricia Chirinos fue rechazada, no llegó a ser aceptada. Luego, me parece que fue el congresista Jorge Montoya, que presenta ya en febrero de este año una segunda moción de vacancia que sí logra pasar la votación requerida, pero no logra pues los 87 votos. Esta pasó con 73, vamos a ver nuevamente si pasan los 87 votos. Pero usted, doctor Jaigo, mencionaba algo muy importante y hacíamos a recordar también del famoso, que usted es uno de los primeros en denunciar el famoso gabinete en la sombra. Entonces uno dice, ¿por qué rodearse de personas así? ¿Por qué escuchar a personas de ese tipo? Que ahora, como hemos podido observar, gran parte de ellos están o prófugos o detenidos por el sistema de justicia. Exacto. Lo que ha pasado, creo yo, es que Pedro Castillo pensó que esto podía manejar, o sea, la gestión pública y un país se podía manejar de manera familiar o amical. Y eso, pues, nunca ha funcionado, ¿no? Ya llegada la gestión pública había que respetar los reglamentos de organización y funciones y todo tipo, pues, de legislación que hacen que precisamente no se abra la puerta a la corrupción. Para eso está la legislación, para impedir, ¿no?, la improvisación. Hay mucha normativa detrás, hay muchos procesos, hay muchos procedimientos y reglas que todo funcionario público debe cumplir, y evidentemente cuando hablamos de un presidente de la República, la responsabilidad pues es muchísimo mayor. Él ha pensado que estaba pues en una, no sé, en una dependencia, en un municipio, y ha pensado que podía hacer lo que se le daba la gana. Pues normalmente sí, y él pensó sobre todo que la gente que le estaba trayendo era pues gente cualificada, calificada como para ese tipo de gestión, y lo cual se vio pues tempranamente que no era así, porque estaban más en otras situaciones un poco delictivas en lugar de ocuparse de lo que era la gestión del país. Y es por eso que llegamos pues a un año prácticamente con más de 80 ya ministros, imagínense esa rotación que hemos tenido, lo cual indica algo muy, muy serio y grave, y es que no había una visión de país, no había un derrotero, y por lo tanto había que improvisar en el camino simplemente repartiendo cuotas de poder. Bueno, tampoco había interés, ¿no? Porque uno no puede aducir tampoco desconocimiento. Es decir, yo llego a un puesto tan importante por cuestiones que sucedieron en las elecciones, muy bien, pero si yo decido colocar, por ejemplo, a Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el que más plata ejecuta, a alguien que no tiene absolutamente ninguna experiencia, más que tener su brevete, como él mismo dijo en una entrevista, lo estoy poniendo porque asumo que bueno, ya sabré por qué lo estoy poniendo. Exactamente. Eso forma parte, pues, precisamente de gente con la que él entraba en ese tipo de connivencias. Vamos a ver, y la fiscal está haciendo el trabajo necesario de investigación para cometer esos delitos. O sea, es lo que se veía. Dicho sea de paso, hasta ahora no se sabe pues del paradero de este señor Juan Silva, y solo Dios sabe dónde habrá ido a parar, porque precisamente se han cometido delitos, y eso él debería ser el primer interesado en pues ponerse delante de la Fiscalía y declarar lo que sabe, ¿no?
¿Cómo llega usted a Palacio de Gobierno? Bueno, yo lo conocía a Castillo en la segunda vuelta y pues quiero decir que también fue algo extraordinario porque pese a haber trabajado con él en la segunda vuelta y en este tipo de estrategias para las elecciones, lo que sucedió es que el 28 de julio, y me acordaré siempre, 7:30 de la tarde, me despedí de él y nunca más lo vi. O sea, nunca más me llamaron. Y es que ahí entendí que precisamente únicamente me utilizaban para un poquito la gestión, la buena gestión, pero que para otras cosas evidentemente ya no era pues el llamado. Pero Y eso pasó. ¿cómo así llega a Pedro Castillo en la segunda vuelta? ¿Alguien lo contacta? Claro, mire, sucedió que él llegaba con una, digamos, acompañado de gente un poco de Junín, quienes hacían, digamos, el trabajo de campaña, pero que él no tenía, pues, más conocimiento y no tenía gente quien pueda darle otro tipo de estrategias electorales, por ejemplo, o también ilustrarlo sobre temas importantes en lo que era la gestión del país. Y eso, pues, evidentemente que era digamos, un vacío que había que colmar y para eso me llamaron. Pero ¿quién fue el contacto, no? Bueno, él mismo y su gente, ¿no? Gente de su alrededor, que yo conocía, gente de Cajamarca, que vieron esa deficiencia y que me llamaron para poder apoyarlo. ¿Usted ¿no? tuvo algún contacto con Alejandro Sánchez Sánchez? Pues sí, él estaba ahí, formaba parte. Han estado todos ahí apoyándolo, ¿no? ¿Pero él lo llega a llevar? Bueno, yo hablé con él, sí, pero habían otros, no era nada más él, estaba toda la gente que se conoce, ¿no? Los nombres más conocidos estaban ahí, formaban parte de la campaña. ¿Y ¿no? qué opina ahora que está prófugo Alejandro Sánchez Sánchez? Bueno, que él tendrá pues que responder por las cosas que ha hecho, ¿no? Es lamentable, sabe que esta gran campaña que se hizo, porque hay que recalcar que Castillo despertó una gran ilusión, no solamente en el Perú, sino que en América Latina, ¿no? La izquierda, el progresismo, y al fin y al cabo, pues los meses pasaban y se ha convertido en una gran desilusión para muchos, es una decepción total, ya Claro, llegado a este momento. Porque ¿no? uno diría, a ver, más allá de, a veces pareciera desde ciertos sectores que se habla de un tema ideológico, pero ¿qué de izquierda tiene este gobierno? Pero exactamente, no es ni siquiera de izquierda, o sea, no se le puede poner en algún lado donde uno diga, pues hay una ideología o algo. ¿Cuál no, es no la política de izquierda progresista que ha llevado este gobierno en algo? Entonces ahí ve donde incluso no es ni siquiera una cuestión de racismo, porque él siempre dice que es el maestro provinciano. No es así, es simplemente una cuestión de delitos que se están cometiendo que, según la tesis de la fiscal, ya en la segunda vuelta se estaban tramando, del 28 en adelante ya se ejecutaron y luego a partir del tiempo en que agarraron a Bruno Pacheco ya empezó esa estrategia de defensa en la cual pues vemos esos actos de encubrimiento real y personal. Entonces es toda pues una organización criminal la cual espero la Fiscal de la Nación pues continúe. Pues, ¿Y usted cree que Castillo es consciente de que puede estar cometiendo delitos, es decir, por los indicios que tiene la Fiscalía, ¿no? Cuando nombra estas personas, estos personajes oscuros, este gabinete en la sombra, ¿él es consciente de esto? Bueno, sí, es más que consciente de eso. Yo estoy convencido de que él es consciente de lo que ha hecho, de la gente que él ha convocado, pero creo yo que él ya está en una suerte de camino único en el cual no puede salir. Él sabe que va a tener que responder a la justicia. Y ese es el tema. Entonces acá la idea es, con todo este tipo de situaciones constitucionales, es un poco ganar tiempo. No es otra cosa y sobre todo reunirse de gente que lo proteja. Por eso vemos estos ministros que son más portavoces, ¿no? y voceros todo el día de lo que él hace o lo que no hace. Y sobre ese punto, a ver, usted llegó hasta un punto, dijo, acá no voy más. Sin mal no recuerdo, su salida tuvo que ver mucho con lo que ocurrió, el desastre ecológico en Repsol, porque usted fue a la Embajada de España, ¿no? Y todo este tema. Pero, mire, precisamente el problema empezó en diciembre, cuando llegó la Fiscalía el lunes 20 de diciembre, yo estaba ahí. Y pues permití el acceso de la Fiscalía porque, señores, no hay nada que ocultar. Era simplemente una cuestión de investigación. ¿Era la primera vez, me parece, que la Fiscalía entraba? La segunda, porque habían entrado ya con Bruno Pacheco. Pero sucedió algo interesante, de que evidentemente ellos se oponían, pero yo no. Entonces no había por qué oponerse. A partir de ahí ya me convertí en el enemigo
¿no?, al cual había que eliminar. Y es por eso que todas estas acciones de represalia y amenazas vienen. Hay una denuncia, por ejemplo, por utilizar el auto, cosa que nunca he hecho y eso se debe archivar. Eso es lo que llamamos la judicialización de la política, pues. ¿Cómo eliminamos a un enemigo político? Pues simplemente le hacemos denuncias falsas. Y esta denuncia de Repsol fue igual de falsa, porque él estaba al corriente tal y como se ha dejado demostrar en la Fiscalía, ¿no? A ver, en un balance bien general para terminar, ¿cuánto daño le está haciendo este gobierno a la gestión pública con los nombramientos que viene haciendo casi todos los días en diferentes áreas, en diferentes sectores, en diferentes instituciones? Bueno, es un daño severo, un daño enorme. ¿Por qué? Porque está poniendo a la cabeza de las decisiones más importantes para todos los peruanos a gente inexperta, sin experiencia, incapaz, muchas de ellas, y que ignoran totalmente los principios básicos de la gestión pública. Todo eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con esto de la gripe aviar, con el COVID y todo este tipo de situaciones en educación, la salud, infraestructura. Todo eso se está viendo, pero los efectos, los más duros, los vamos a ver a corto plazo. Muchísimas gracias, señor Carlos Jaico, exsecretario general de Palacio